Amigo, puedes empezar, amigo, no hay problema. Excelente. Buenas noches. Quisiera verificar si se ve la... A ver, vamos a... ¿Se ve el material, chicos? Víctor, ¿se ve? ¿No? Sí tienen el material ellos. Yo les he mandado el material al WhatsApp, ¿ah? ¿Qué Ya. pasa, muchachos? ¿Alguien puede compartirlo por acá por Zoom? ¿Cómo hago para yo proyectarlo en la pantalla? Normal, como siempre haces. Ah, ya. Ahí va. Ahí está. ¿Qué Correcto, tal? correcto, sí se ve. Excelente. Empezamos. Sin mayores preámbulos. A ver, el día de hoy vamos a aprender una palabra. En el material que se les ha entregado se ha cometido un hierro. ¿Quién me dice qué significa el vocablo hierro? A ver, ¿alguna intervención? A ver, Angeli, Alexandrita, Un error. un error, ¿de acuerdo? Pero un error hecho por descuido o inadvertencia, ¿ya? El título original es, el título real es sinónimos y antónimos contextuales, pero cometí el hierro, un error por inadvertencia y descuido, de no variar el título del tema anterior, ¿ya? Ahora, como ustedes son muy inteligentes y prácticos, entenderán que el tema que corresponde a la semana 3 es el que ustedes pueden percibir, visualizar en el material que les estoy proyectando, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar. Esta clase tiene que ser una clase fructífera, ¿de acuerdo? Una clase fecunda, una clase eficaz, tiene que dar resultados, ¿de acuerdo? Tú tienes que sentir que estás avanzando, ¿entiendes? Hasta ahora, yo entiendo que ya debes de tener un vocabulario básico de aproximadamente unas 50 palabras, ¿de acuerdo? Sí, vi. Sin el conocimiento de las palabras, con las características ya indicadas, no vamos a poder resolver ejercicios de sinonimia y antonimia contextual. Si tenemos un vocabulario gris, restringido, no vamos a poder expresar o poder formular relaciones lógicas entre las palabras, analogías. Si tenemos un vocabulario muy limitado, un bagaje lexical bastante exiguo, pues vamos a tener dificultades para poder comprender un texto. Y si a esto le sumamos nuestra falta de hábitos por la comprensión de lectura, si a esto le sumamos nuestras carencias de naturaleza cultural e informativa, entonces vamos a tener dificultades muy serias para comprender un texto. Con ustedes hemos empezado desde lo más elemental, desde lo más rudimentario, etimología greco-latina, palabras de uso académico formal, léxico académico. Y ahora vamos a trabajar sinónimos y antónimos. ¿Estamos? Entonces tienes que preocuparte por imprimir tu material, por investigar, por terminarlo, ¿de acuerdo? Para que luego lo contrastes con las claves que voy a enviar. En el caso de que no se haya concluido alguna de sus partes. ¿Ya? A ver, empezamos. Empecemos primero definiendo de manera bastante práctica y sencilla qué se entiende por contexto. ¿De acuerdo? ¿Qué se entiende por contexto? Fíjate en el esquema que está hacia la derecha. ¿Se advierte o no se advierte? Tienes una palabra en el centro, ¿verdad? Tienes dos círculos concéntricos y en el círculo central dice palabra y en el entorno dice contexto. Creo que con esa imagen se puede entender fácilmente que contexto es todo lo que rodea a una frase o a una palabra.
es el entorno lingüístico, es lo que está antes y después de una palabra o de una expresión o de un enunciado, de una frase. ¿Ok? Entonces, todos los elementos, toda la información que rodea un vocablo se denomina contexto. ¿Y en qué radica la importancia del contexto? Correcto, Alexandrita. Todo lo que rodea la palabra, toda la información, las ideas, los datos que rodean a un vocablo, se denomina contexto. Por eso aquí hemos colocado, Alexandrita, se entiende por contexto al conjunto de elementos lingüísticos que rodean a una expresión. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. Excelente. Pero lo más importante viene a continuación. ¿Ya? A ver, fíjate, ¿en qué radica la importancia del contexto? ¿Por qué el contexto oracional resulta relevante? Pues por una razón muy importante y sencilla. La importancia del contexto radica en que es necesario, es imprescindible, es indispensable. ¿Para qué profito? Para determinar el sentido específico de un vocablo. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante el contexto? ¿Por qué es importante entender la lógica, el tema que se desarrolla en una determinada construcción, en un determinado enunciado? ¿Por qué es importante entender el sentido, el tema que se desarrolla en esa oración? Porque nos va a ayudar a determinar el sentido específico de la palabra o frase. ¿De acuerdo? Ahí radica su importancia. Observa. Tengo 3 oraciones. En cada una de estas está la palabra materia. Se puede pensar, por parte de un alumno ingenuo, un cauto, que en ambas oraciones la palabra materia va a tener el mismo sentido. Pero como son contextos diferenciados, estos van a influir de manera distinta en cada uno de los términos, dándoles sentidos diferentes. Por ejemplo, ¿sobre qué materia están deliberando en el hemiciclo? ¿Qué significa la palabra deliberando? ¿Y qué significa la palabra hemiciclo? Vamos, te escucho. Te escucho. A ver, ¿qué cosa significa deliberar? Busca en tu diccionario, en el Word Reference. Y busca también en la pestaña que vincula el diccionario virtual Word Reference con el diccionario de la Real Academia. A ver, busca. Deliberar, deliberar. ¿Encontraste algo? Información importante. A ver, Angeli, aquí tenemos. Examinar, reflexionar. Deliberar es intercambiar ideas, opiniones, discutir, polemizar, ¿ok? Por ejemplo, las Fuerzas Armadas no tienen facultades deliberativas. Las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad para deliberar. Si usted, que es capitán, le ordena a un subordinado que realice tal o cual acción, tiene esa orden expresa, el subordinado tiene que acatar y llevar a la práctica esa orden que se le ha dado. No puede discutir esa orden. No puede decir estoy en desacuerdo, discrepo, disiento de esa orden, porque rompería la cadena de mando y estaría siendo pasible de ser acusado de un delito de insubordinación. Los militares entonces no tienen capacidad de deliberación, no pueden discutir, no pueden polemizar con relación a las órdenes. Muy bien, ¿qué es hemiciclo?
Indícame, ¿qué es hemiciclo? Ahí está, Alexandrita. La palabra hemi es mitad y ciclo son los que llevas en la academia. ¡No! Es un círculo. Hemiciclo es la mitad de un círculo, ¿verdad? Pero en el sentido periodístico que le dan, cuando tú lees cualquier medio de comunicación o cuando estás expectando un noticiero a través de la televisión o las redes sociales, se va a utilizar la palabra hemiciclo para hacer referencia a qué poder del Estado, a cuál de los tres poderes del Estado. A ver, escríbeme. Al poder judicial, hemiciclo, al poder ejecutivo, hemiciclo, escríbeme o háblame, o al poder legislativo. ¿Ah? A ver, escucha. Eso es educación cívica básica. Eso es un asunto que usted debe dominar. Debe de dominar. Es algo elemental que todo ciudadano debe de conocer. Cuando, periodísticamente hablando, utilizan la palabra hemiciclo, ¿a qué poder del Estado se refiere? Al poder legislativo, pues, al primer poder del Estado, al Congreso, al Parlamento. ¿Y por qué identifican al Congreso y al Parlamento como el hemiciclo? Porque si usted ve la foto interna del Congreso, va a darse cuenta que tiene una forma semicircular, ¿de acuerdo? Los escaños o curules están ubicados de tal manera que forman un semicírculo. Y en la parte central está la mesa directiva. Entonces, en razón de la forma de cómo están dispuestos los curules, ¿verdad? Los escaños en una forma semicircular, es por eso que se le llama al Congreso hemiciclo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Se entiende, verdad? Entonces, cuando a mí me dicen sobre qué materia se está discutiendo en el Congreso, estoy traduciendo, sobre qué materia se está deliberando en el Parlamento, la palabra materia en este contexto, ¿qué sentido adquiere? A ver, ¿qué sentido adquiere? Eso, Josué, muy bien. El de tema, el de asunto, el de extremo, el de temática. ¿Sobre qué tema están deliberando en el hemiciclo? ¿Sobre qué asunto están discutiendo, están intercambiando ideas, están polemizando, están debatiendo en el Parlamento, en el Congreso, en el hemiciclo? En este contexto inicial, la palabra materia adquiere sentido definido de asunto, tema, temática, tópico, extremo. Marco Aurelio de Negri, nuestro célebre polígrafo ya extinto, una de las testas más lúcidas de nuestro país. Testa es inteligencia, lúcido, que tiene claridad de la inteligencia. Solía decir que en estos últimos tiempos se usa de manera reiterada la palabra tema. Todo es tema, ¿no te has dado cuenta? Hay en determinadas coyunturas o circunstancias una popularización de ciertos términos. En un determinado momento, por ejemplo, era mediático. La palabra mediático hace referencia a los medios de comunicación. Mediático, medios de comunicación. ¿De acuerdo? Y en esa coyuntura referida, la palabra tema, ¿verdad? Hasta ahora es reiteradamente usada. Todo es tema. No sé qué tema, sobre ese tema, ¿no? Hay que ver ese tema. Estaba con el tema de existiendo múltiples palabras, materia, asunto, tópico, extremo, etcétera. Y él decía, bueno, abriendo una amplia gama de términos que pueden ser utilizados en lugar de tema, yo no sé por qué de manera pleonásmica, de manera reiterada, de manera redundante,
se sigue utilizando de manera abusiva este vocablo. Entonces, ¿qué colocamos en materia? Asunto. Excelente. Tema. Excelente. Y lo vamos a colocar en mayúscula. Ahora, lee la siguiente oración. En este ciclo desaprobé 2 materias. Fíjate lo que voy a subrayar, ¿ah? La palabra ciclo, ¿verdad? Que en este caso se refiere a un periodo académico, y la palabra desaprobar. Si me están hablando de un periodo académico, un primer ciclo, un segundo ciclo, en la vida universitaria, y que va a desaprobar 2 materias, entonces materia aquí, ¿a qué equivale? ¿Seguirá siendo equivalente a tema, asunto, extremo, tópico? ¿Qué opinas? ¿Eh? ¿Me estás escuchando, verdad? ¿Qué opinas? Vamos, vamos. ¿Mm? En este contexto, ¿qué sentido tiene la palabra materia? ¿Ah? A ver, ¿quién me responde? Cuento hasta 3. Si no me respondes, corto la comunicación. ¿Está bien? Curso, claro, claro, porque me están hablando de ciclo y de desaprobación. ¿Y qué puedo colocar aquí? Puedo colocar, como usted ha dicho, curso. Puedo colocar aquí asig, asignatura. ¿De acuerdo? A ver, aquí. La herida se infectó y produjo materia. ¿Produjo tema? ¿Produjo curso? No, ¿verdad? En este contexto, la palabra materia tiene otro sentido. ¿Quién me lo dice? ¿Qué pasa cuando tu herida se infecta? ¿Qué produce una herida infectada? Produce un líquido blanquecino, ¿verdad? Lechoso, que se acumula en la herida infectada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pus. El pus. Correcto. Oh, acertaste, baby. Además, la forma correcta es el pus. Pero tú sabes cómo es la Real Academia de la Lengua Española, ¿verdad? Marco Aurelio criticaba a los integrantes de la Real Academia de la Lengua Española porque decía que más que lingüistas eran informáticos. Pero en fin, eh, lo correcto hasta hace algunos años era el PUS, pero el común de las personas, el común de los usuarios de nuestro hermoso idioma, decía la PUS. Pero ahora se señala que ambas formas son correctas. Así que podemos decir la PUS o el PUS. ¿Ok? Muy bien. Claro que sí, Josué. Claro que sí. Muy bien, entonces aquí se refiere a esa materia lechosa, blanquecina, que se acumula en una herida infectada. Entonces, fíjate cómo la misma palabra adquiere sentidos distintos en contextos diferentes. Entonces, para resolver un ejercicio de sinonimia contextual o de antonimia contextual, yo no puedo focalizarme en la palabra, por más conocida que sea o por más dominio que yo tenga de esta, por más que la conozcas y las haya memorizado, ¿verdad? Hay necesariamente que leer el contexto, porque este puede determinar un sentido distinto con el cual tú lo aprendiste, o en su defecto puede coincidir, pero eso no implica de que no leas el contexto. Como nosotros tenemos una poca inclinación por la lectura, entonces siempre vamos a preferir el camino más corto, más fácil. Somos una generación o son una generación que está asignada por el inmediatismo, ¿no? Ese es un nefasto legado de la sociedad informática y digitalizada. Queremos las cosas rápidas. ¿Mm?
de inmediato. Por eso es que tú admiras y sigues a aquellos profesores que resuelven un problema en un paso, en 2 pasos. Y como a ti te interesa no trabajar, no operar, no demostrar la aplicación teórica de determinados principios, entonces los divinizas, ¿verdad? Pero eso en la universidad no va a tener mayor trascendencia. En la universidad no vas a resolver un ejercicio, ¿verdad? Aplicando Pitágoras rápidamente. Por ejemplo, tendrás que demostrar el teorema de Pitágoras. Demostrarlo. Ahí la cosa se complica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este concepto de contexto oracional es importante porque nos va a ayudar a resolver los ejercicios de sinonimia y antonimia contextuales. ¿Y qué es el contexto? Reitero, es el entorno lingüístico, es la información, son los datos, es la información que me proporciona el contexto, ¿ya? Y es importante porque va a determinar el sentido específico de la palabra. ¿Estamos o no estamos? ¿Mm? Sí, Pi. Excelente. A ver, defíneme qué son palabras sinónimas. Ya tenemos una idea clara de lo que es contexto y de su importancia. Ahora defíneme qué se entiende por palabras sinónimas. Tienes ahí una definición esquemática y un ejemplo igualmente esquemático. A ver, ¿qué definición nosotros vamos a emplear que sea funcional a nuestro curso y que sea de aplicación práctica en los ejercicios que nos van a plantear? Escucha, una definición de sinónimos. A ver, la que está planteada esquemáticamente. Escucho, escucho, escucho. ¿Mm? Rápidamente, ¿ya? ¿Cómo se inicia una definición? ¿Cómo se formula una definición? Se llaman palabras sinónimas, ¿verdad? Etc, etc. Bueno, vamos a tomar en cuenta estos 3 elementos en nuestra definición. Estos 3 elementos, campo semántico, categoría gramatical y significado, son imprescindibles en una definición de sinónimos. ¿Ya? A ver, alguien está escribiendo. Palabra con significado similar, correcto. Palabras de, entiendo yo, significación equivalente. O sea, que hay escrito equivalente solamente. Entiendo que se refiere a palabras de significado parecido, semejante, equivalente, similar, análogo, etcétera. Pero no necesariamente exactamente igual. Se tiene la idea de que los sinónimos son palabras que tienen significados exactamente iguales. Y no es así. Los sinónimos son vocablos de significados semejantes, parecidos. ¿Ok? Excelente, María Fernanda. Tienen el mismo campo semántico, claro, y la misma categoría gramatical y sus significados son parecidos. Excelente. A eso le damos forma. Son aquellas palabras que perteneciendo al mismo campo semántico, ¿verdad? Que perteneciendo al mismo campo semántico, ya la misma categoría gramatical, expresan significados semejantes. Claro que sí. Expresan significados semejantes. Profito, ¿qué se entiende por campo semántico? Muy sencillo. Campo semántico. A ver, hay dos ideas que quiero compartir contigo respecto al campo semántico. Campo semántico es el conjunto de palabras que tienen características comunes en su definición. Son palabras que coinciden en sus temas más importantes. ¿De acuerdo? Pero hay una forma más práctica de entenderlo. Campo semántico es el conjunto de palabras que hacen referencia al mismo tema.
es el conjunto de vocablos más o menos amplios que corresponden, que pertenecen, que hacen referencia a un mismo asunto, a un mismo tema. Por ejemplo, la palabra enjuto y la palabra esmirriado. La palabra enjuto significa de pocas carnes. La palabra esmirriado se refiere a un cuerpo delgado, flaco. En ambos casos, enjuto y esmirriado, se refieren al cuerpo. Ambas palabras refieren al cuerpo. Ambas palabras refieren a la contextura corporal. Ambas palabras hacen referencia al mismo tema. Entonces pertenecen al mismo campo semántico. ¿De acuerdo? Si yo digo ignaro, ignorante, ambas palabras se refieren a la escasez de conocimientos, a la limitación de conocimientos. Hacen referencia al mismo tema. Si yo digo prólogo, proemio, ambas palabras se refieren al inicio de una obra intelectual, de una obra escrita. Pertenecen al mismo tema, refieren al mismo tema, por lo tanto pertenecen al mismo campo semántico. ¿Ok? ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Muy bien. Si yo digo verano, estío, ambas palabras refieren a estaciones del año, ¿verdad? Refieren al mismo tema, pertenecen al mismo campo semántico. ¿Sí, Pi? Muy bien. Y cuando hablamos de categoría gramatical, ¿de qué estamos hablando? Las palabras tienen que corresponder a la misma categoría gramatical. No hay un sinónimo que no pertenezca a la misma categoría gramatical. Si yo tengo un verbo, su sinónimo será otro verbo. Un adjetivo, otro adjetivo. Un sustantivo, otro sustantivo. Un adverbio, su sinónimo no puede ser ni un adjetivo, ni un verbo, ni un sustantivo. Tiene que ser otro adverbio. Misma categoría gramatical. ¿Ok? Pregunta sencillísima. Pregunta que me la responden mis alumnos de primaria que han ingresado a la Universidad Nacional Villarreal, contando solo con 10 años. ¿Qué te parece? A ver. Palabras sencillas, ¿eh? Alabanza. ¿Será sinónimo de elogiar? Respóndeme. Sencillo. Sí, sí, Piensa antes de hablar. Nunca te dejes llevar por la primera impresión. Reflexiona. Primero ordenamos nuestras ideas, manejamos nuestros conceptos y luego hablamos. ¿Ok? Vuelvo a repetirte. Alabanza será sinónimo de elogiar. Estoy utilizando palabras extremadamente elementales, ¿eh? No te estoy diciendo encomio, ¿verdad? O apología, encomiar. Te estoy diciendo alabanza, elogiar. ¿Son o no son sinónimos? Relaciónalo con lo que estábamos hablando. No son sinónimos. ¿Por qué, profito? Porque para que sea sinónimo, para que haya una relación semántica de sinonimia, en lugar de alabanza o en lugar de elogiar, tendríamos que hablar de elogio. Alabanza y elogio sí, pero alabanza y elogiar no. ¿Por qué, profe? Porque alabanza es un sustantivo y elogiar es un verbo. Y estamos diciendo que para que sean sinónimos, tienen que pertenecer necesariamente a la misma categoría gramatical. Profito, ¿y si me dicen alabanza, elogio? Sí. ¿Y si me dicen alabar, elogiar? Sí. Si me dicen alabable, elogiable, sí, porque corresponden a la misma categoría gramatical. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿me estás entendiendo o no? ¿Y cómo son los significados? ¿Exactamente iguales? No. Son significados parecidos. ¿Ok? Significación parecida. Muy bien. Ejemplo.
Apología y panegírico pertenecen al mismo campo semántico. Ambos son discursos. Corresponden a la misma categoría gramatical. Ambos son sustantivos. Ahora, acá donde dice uno y dos, eso indica que tenemos que irnos abajo. Acá tienes apología y acá tienes panegírico. ¿Ok? ¿Por qué pertenecen al mismo campo semántico, Profito? Porque me están hablando de discursos. Me están hablando de discursos. ¿Te vas dando cuenta de las palabras que estoy destacando? Me están hablando de discursos. Hacen referencia a un mismo asunto, a un mismo tema. Son palabras que corresponden entonces al mismo campo semántico, tipo de discursos. Esta F que ves aquí, esta F que ves aquí, y que la recogen todos los diccionarios, significa que es un sustantivo femenino. Y esta M significa que panegírico es un sustantivo masculino. ¿Ok? Yo no voy a decir con relación a panegírico, la panegírico. Voy a decir el panegírico, porque así lo está indicando el diccionario. Arriba tampoco voy a decir el apología, como es un sustantivo femenino y me lo está indicando el diccionario, pues diré la apología. ¿Ok? Entonces, corresponden al mismo campo semántico. Ambos son sustantivos. ¿Ok? Y mira sus significados, no son exactamente iguales. Apología es un discurso en el que se alaba, en el que se defiende, en el que se justifica a una persona, a alguien o a una cosa, algo. Y esta defensa, esta justificación, esta alabanza que se hace a una persona o cosa, se realiza generalmente en forma encendida, en forma vehemente, en forma fogosa. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, las célebres eh, apologías, o son célebres las apologías escritas por Platón y por Genofonte en defensa de Sócrates. ¿De acuerdo? Hay un libro que lo vas a leer en la universidad, o espero que lo leas, o si eres un lector culto, lo vas a leer o lo estás leyendo, que se titula, atención, atención, se titula Apología de Sócrates. ¿De acuerdo? ¿Quién escribió ese libro? Lo escribió Platón. ¿Ok? Platón. Y para Marx era uno de los filósofos más importantes de la antigüedad, conjuntamente con Aristóteles y con Sócrates. ¿Ok? Entonces Platón escribió un libro titulado Apología de Sócrates. Y en ese libro, Platón defendía, justificaba, exaltaba, alababa a su maestro Sócrates, a la par que hacía una descripción del proceso judicial al cual injustamente había sido sometido su maestro Sócrates. También la palabra apología la vamos a encontrar en el ilícito penal, en el marco de nuestra legislación penal, ¿verdad? Hay un delito llamado apología del terrorismo. Un terrorista, dos terroristas, ¿no? Se balanceaban, ¿no? Se escuchó la canción de los no sé qué y los no sé cuánto. Hay un delito entonces que se llama apología del terrorismo, que consiste en exaltar, alabar, defender doctrinas o líderes o acciones de carácter terrorista. ¿De acuerdo? Muy bien. Profito, ¿y qué significa apología? Ah, en este caso es un discurso en el que se alaba, pero se alaba a una persona, no a una cosa, se alaba a alguien, dice. Especialmente es el discurso de alabanza que se dirige a un santo. ¿Mm?
Entonces, si tú ensayas un discurso en el que alabas a un santo, estás realizando un panegírico. Puedes hablar de Fray Martín de Porres, un discurso de alabanza a Santa Rosa, a San Jerónimo, a San Arni, etc. Un discurso de alabanza a un santo, como yo, vendría a ser un panegírico. ¿Ok? Ejemplo, en el siglo IV la literatura hispano-cristiana contó con cultivadores ilustres como el Papa San Dámaso, autor de panegíricos de santos y mártires, autor de discursos de alabanza a santos y a mártires. ¿Ok? Muy bien. Por si acaso, San Dámaso, eh, el año 300 después de Cristo, me parece el 308, mandó a recopilar todos los escritos, toda la documentación, las cartas que habían escrito los apóstoles y los reunió luego en un canon bíblico. De ese canon bíblico fueron excluidos muchos documentos por considerarlo apócrifos. Recuerda que apócrifo es un documento de dudosa autenticidad, falso, no auténtico, se aplica a documentos, a libros. Los declararon libros apócrifos. Y esos libros que fueron examinados, traducidos e incorporados al canon bíblico fueron considerados la Biblia. Eso significa que cuando Cristo vivía, no había Biblia. La Biblia fue compilada, ¿verdad? Incorporada a un canon bíblico por el Papa San Damaso, el año 308 aproximadamente después de Cristo. ¿Mm? No olvides que Biblia significa conjunto de libros. Muy bien, entonces tienes aquí a dos palabras sinónimas, apología y panegírico. Y son sinónimos porque son palabras que pertenecen al mismo campo semántico, discursos, a la misma categoría gramatical, sustantivos. Y sus significados son semejantes. Ya lo hemos leído, ya hemos explicado, y creo que huelgan mayores dilucidaciones. Dilucidar es explicar, aclarar. Veamos ahora lo que nos va a tomar Agraria. Sinónimos contextuales. 2 o 3 preguntas de sinónimos contextuales. 2 o 3 preguntas de antónimos contextuales. A ver, mira, qué bonitos ejercicios. Qué hermosos ejercicios. Son ejercicios que han sido diseñados pensando en ti, en tu nivel académico, en tu capacidad de análisis, para que entiendas qué cosa es un sinónimo contextual. ¿Ya? A ver, en la número 1, no olvides el contexto, no olvides no enfocarte en la palabra de manera descontextualizada, no te enfoques en el término prescindiendo del contexto, todo lo contrario, lea la oración, entienda, apóyese en lo que vamos a llamar rastros verbales e infiere el sentido que tiene la palabra. ¿Ya? El sentido específico que el autor le imprime, le asigna al término. ¿Ya? A ver, dame la clave, la número 1. Dame la clave en el exercise number 1. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Ileso? ¿Cuál sería? ¿Ileso? Iles. Excelente. Tuvo un accidente automovilístico. Esto que estoy subrayando y colocando en rojito se llama rastro verbal. Es información interesante que te proporciona, que te ofrece el contexto para poder inferir qué se entiende por sano. Ahora, en la última parte también hay un dato interesante. Se dice sin ninguna herida, sin ninguna magulladura. Entonces, en el accidente automovilístico quedó sano, sin ninguna magulladura. Aquí, sano adquiere entonces el sentido específico, en este contexto, de incólume, de indemne, de ileso, que no ha sufrido daño físico.
¿Ok? Excelente, excelente, excelente. ¿Y eso qué significa, profito? Significa que no ha sufrido daño corporal o físico. Y tiene como sinónimos a términos como, en mayúscula, incólume, ¿verdad? Indemne. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Excelente, excelente, Dana. Dana, tu nombre no es familiar. Josué, muy bien. Ahora, en la número 2, lee con atención el sentido. ¿Eh? Lee con atención el sentido del el contenido oracional. ¿Ya? A ver. Saludables. Saludable, nos dice la señorita. A ver. Se llama ortoréxico. No sé qué es ortoréxico, pero sigo leyendo. A quienes, ahí está. La misma oración te va a explicar qué se entiende por ortoréxico. A quienes tienen una fijación por los alimentos sanos. Una fijación por los alimentos sanos. O sea, tienen una idea establecida, inalterable, ¿verdad? Por los alimentos sanos. A esas personas se les llama ortoréxicos. ¿Y qué se entiende por alimentos sanos? Por alimentos sanos se entiende a aquellos que no dañan nuestra salud. Son, por ejemplo, la carne de pavita, los pescados blancos, las pechugas del pollo, es decir, carne sin grasa. Son los alimentos, son los frutos secos, ¿m? Abundante agua, vegetales, ¿m? Todos esos son alimentos sanos. Son alimentos que favorecen nuestra salud. Sin embargo, por intereses de diversa índole, estamos sometidos a una sistemática campaña mediática que nos obligan a determinados hábitos alimenticios que dañan nuestra salud. Generalmente las golosinas que tienen un alto contenido de azúcar, ¿verdad? Van a conllevar que en el futuro tengamos una población con altos índices de diabetes. Muchas polladas, mucho pollo frito, muchas grasas animales van a originar un incremento del colesterol malo, de los triglicéridos, y vamos a tener personas con una presión alta, candidatos a fallecer de un ataque cardíaco o de un derrame cerebral, cuando las arterias se obstruyen y no permiten el paso de la sangre, por la presión se rompe, ¿no? Y originan los paros cardíacos o los derrames cerebrales. ¿Ok? Entonces, alimentos sanos se refiere a alimentos saludables. Excelente, señorita. Excelente. Orto es recto, derecho, correcto. Y léxico se refiere al apetito. Por eso tienes la palabra anoréxico. Anoréxico es aquella persona que tiene una anormal falta de apetito. Y ortoréxico ya está definido. Son aquellas personas que tienen etimológicamente apetito por lo correcto, ¿no? Recto, correcto. Ya semánticamente ortoréxico es aquella que tiene una fijación por los alimentos sanos, saludables. Bien, la 3. La 3 y la 4, vamos. Claro, las grasas animales son malas. Pregúntale a tu profesor de biología. Es sobrio. Claro, las salchipapas,
los pollos broster, el KFC, incluso las pizzas, ¿no? Es muy dañino para la salud. Muy bien, en la número 3, pese a haber bebido muchas copas de alcohol, muchas copas de alcohol, si ha bebido muchas copas de alcohol, lo lógico es que esté bajo el influjo de los radicales OH del alcohol, ¿verdad? Será ebrio. Pero acá te dicen que aparentaba estar sano. Aquí la palabra sano, ya que te están hablando de la ingesta de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Entonces sano es equivalente a sobrio. Claro que sí. Sobrio significa que, entre otras acepciones, que no está bajo los efectos del alcohol. Lo opuesto a sobrio sería ebrio, que está bajo los efectos del alcohol. ¿Ok? Y en la 4, a ver, en la 4, finalmente sus heridas sanaron y logró recuperarse. Me hablan de heridas, correcto, me hablan de heridas, ¿no? Heridas. Finalmente las heridas lograron sanar, es decir, lograron no secarse, pues, ¿no? No cerrarse, sino lograron cicatrizarse. Heridas, finalmente sus heridas sanaron, finalmente sus heridas cicatrizaron. ¿Ok? Esos ejercicios podrían venirte en un examen, porque los ejercicios de Grevia son accesibles. Una preparación sólida no debe de generarte dificultades, ¿de acuerdo? Pero tienes que practicar, tienes que ser bastante serio en tu preparación. No dar por supuesto, no subestimar el examen, ¿ya? Algunos prefieren estudiar biología, física y química, ¿verdad? Porque lo consideran cursos más académicos, más interesantes. Y subestiman verbal y matemático. Es que verbal no evalúa conocimientos, verbal evalúa habilidades, habilidades verbales, competencias verbales. Una prueba de razonamiento verbal no evalúa conocimientos, evalúa habilidades verbales, competencias verbales. Tú tienes que demostrar a la universidad, ¿de acuerdo? Que tienes las suficientes capacidades verbales, que has desarrollado tus aptitudes verbales para seguir estudios de nivel superior. En la universidad vas a leer, vas a escribir y vas a exponer. Estas elementales habilidades tienen que estar muy desarrolladas para que sigas una carrera universitaria, sin las cuales tu futuro es sombrío. Hay muchos muchachos que no se han adecuado al ritmo de exigencia en la vida universitaria y han terminado desertando o trasladándose a otra universidad o estudiando para ser chef o cosmetóloga o terminan en la UTP. ¿Eh? La vida universitaria es exigente y tienes que saber escribir, redactar, tienes que saber exponer, tienes que saber entender lo que lees. Es un curso que corresponde al área de comunicación, vital. Y no solamente desde un punto de vista académico, sino permite el crecimiento, tu crecimiento como ser humano, como persona. ¿Mm? Muy bien. Veamos ese sencillo ejemplo. ¿Ya? Vamos a subirlo. Ya usted se ha dado cuenta cuál es la clave. Tiene acá, ahí estás tú con tu hermanita, ¿no? Está jalando el cabello, que abusivo, que arbitrario. Pero acá se dice lo siguiente. Es un niño tan belicoso que siempre protagoniza peleas. ¿Cómo puedo calificar a este niño que protagoniza peleas? Es un... Agresivo. Claro, violento, agresivo, beligerante. Busco esas palabras. No está beligerante, no está violento, pero sí está agresivo. Fíjate que no he estado probando alternativa por alternativa.
Yo no voy a empezar así. Es un niño tan pacífico que siempre protagoniza peleas. O hay una contradicción ahí, no puede ser la A. Ahora la B. Y así sucesivamente ir probando opción por opción. Eso es lo más cavernario que puedas hacer. Eso lo hace cualquier persona. Una persona que no ha recibido un curso especializado de razonamiento verbal va a proceder de esa manera. Pero a ti no se está sugiriendo eso. A ti te dicen, te digo, que tienes que enfocarte en el enunciado, entender el sentido de la oración, prescindir de ver las alternativas. Eso lo haremos después, en un segundo momento. Una vez que has entendido el sentido de la oración, infieres el sentido específico que el autor le da a la palabra. En este caso, como me están hablando de protagonismo, que el niño protagoniza peleas, entonces yo puedo inferir que belicoso es violento, beligerante, agresivo. Y esas palabras que yo he deducido, recién voy a buscarlas abajo. No está beligerante, no está violento, pero sí está agresivo. Esa es la clave. Ganas tiempo y vas en busca de una alternativa segura y fija. Estás probando opción por opción. ¿Me entiendes? Por eso te resumimos el método. Leer atentamente la oración y captar su lógica, lo que hemos hecho. Inferir el sentido específico del término subrayado, apoyándote en los rastros verbales. Esto que estoy destacando en celeste son los llamados rastros verbales. Aquí, heridas son los rastros verbales. Aquí, muchas copas de alcohol son los rastros verbales. Los rastros verbales son palabras o expresiones que van a ayudarnos a poder inferir el sentido de la palabra subrayada. Nos van a permitir contextualizar mejor la oración y captar o determinar el sentido. Josué, dime Josué. Josué, déjate hacer esas cositas. ¿Puedes borrar lo que has hecho? Sabes que acá sale todo, hijo. Josué, por favor. Muy bien, Josué. ¿Se puede borrar? Bórralo, por favor, antes que me convierta en el increíble Hulk. ¿Sabes quién es el increíble Hulk, no? No puede controlar su ira, muy violento, es el hombre verde. Y en mi caso, yo sería el hombre marrón, no el verde. Muy bien. Ahora vas a resolver tú los ejercicios. Acá tienes 11 ejercicios de sinonimia contextual. ¿Ya? A ver, empecemos por el primero. En la número 1, Josué, yo no sé cómo se borra, pero me parece una falta de respeto a la academia, una falta de respeto a tus compañeros y al profesor. Y me parece, Profesor, disculpe, no, es que mire, eh, el celular no es mío y de casualidad está, no sé, o sea, se puso acá y yo pensé que era una edición, ¿no? Puse para bueno, grabar la pantalla porque no se veía las letras. ya hijo, te entiendo y gracias por tu aclaración. Eres un chico muy respetuoso. Disculpe, Bien, profe, disculpe, más bien. no te preocupes, Josué de la Cruz. Ya, en la número 1, Josué, a ver, responde. A ver, Alexandra me dice cicatero, vamos a analizar. Dice, él era un comerciante mezquino porque se resistía a ayudar económicamente a su hermano. Bueno, generalmente un comerciante es aquella persona que tiene cierta solvencia económica o una solvencia económica o recursos inmediatos, ¿no? Entonces, voy a asumir que ese comerciante tiene cierta capacidad económica, pero es mezquino. ¿Por qué? Porque no quiere compartir su dinero, no quiere ayudar económicamente a su hermano. Si teniendo cierta solvencia económica
no quiere ayudar a su hermano, entonces mezquino es tacaño, mezquino es miserable, mezquino es cicatero. Busco abajo, miserable, mezquino, tacaño, cicatero. Clave, la C. Ese es el procedimiento, ¿te entiendes? No estoy reemplazando opción por opción. A ver, dime un sinónimo de sarcástico, perdón, de malvado, de malvado, de malvado. En la 1 la clave es la C, María. Sí, excelente. ¿Has marcado esa? Mari, ¿has marcado esa? La C. ¿Sí? Vamos. ¿Cuál marcamos? A ver, dime qué cosa es malvado. Un sinónimo de malvado, que es un término común. Abyecto. No, no, no. A ver, ¿sabes lo que sucede con nosotros, chicos? Que aprendemos muchas palabras, a veces de memoria, ignoramos la definición precisa, lo cual es incorrecto, y nos atestamos, nos atiborramos, nos llenamos, nos saturamos de una serie de palabras y creemos que porque una palabra tiene cierta connotación negativa, por ese solo hecho ya va a ser sinónimo de otra que te parece también tiene una similar connotación, pero no es así. La palabra abyecto significa que tiene bajeza moral. Abyecto es ruin, rastrero, despreciable. Y malvado es extremadamente malo. Un sinónimo de malvado sería perverso. Un sinónimo de malvado sería esta de acá, protervo. Esas palabras son las que se formulan en los exámenes. Malvado, protervo, malvado, perverso. Extremadamente mal. ¿Ya? Vil es rastrero, ruin, despreciable, abyecto. ¿Estamos? Por ejemplo, una persona que vende su dignidad por un puesto de trabajo es una persona abyecta, despreciable, rastrero, vil, ruin. Un traidor a la patria es abyecto. No es que abyecto sea traidor, felón, desleal, infiel, no, no, no. La acción de traicionar es una acción abyecta, vil, rastrera, ruin, despreciable. ¿Cómo vas a vender información clasificada de tu país al enemigo? Esa es una acción abyecta, baja, vil, rastrera, ruin, despreciable. Los traidores se caracterizan por su abyección. Y no estoy diciendo de que abyecto y traidor sean sinónimos. Cuidado. ¿Ok? Entonces la clave es cicatero. ¿Ya? Y malvado es perverso, protervo. Extremadamente mal. Profito, y sarcástico. Quiero detener en esta palabra porque los chicos utilizan este término y lo confunden con irónico, ¿no? ¿Qué dicen ellos? Discúlpame, un sarcasmo. No, no. Profito, ¿y por qué dice usted que se diferencia de la palabra ironía? ¿Mm? Bueno, te explico lo siguiente. Tanto el sarcasmo como la ironía son burlas. Entonces, es probable que por ahí esta sea una causa de la confusión. Son burlas, ¿ya? Son burlas. Pero la ironía es una burla sutil, una burla fina y disimular. ¿Ok? Es una ironía, es una burla que consiste, ¿verdad? Consiste en dar a entender, escucha,
lo contrario de lo que se dice. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes están revisando las notas que han sido publicadas del último simulacro. Y tú vas con tu amiga. Tú le dices, ay, tengo miedo de ver mis resultados. Me acompaña mi Chabuca. Ya, vamos, Pancha. El Pancha y Chabuca están frente al cuadro de calificaciones. ¿Ya? Y Pancha, muy eh, optimista, empieza por arriba, ¿no? Empieza. No se encuentra, sigue descendiendo y no está. Sigue Pancha, se acabó, no hay. Pero se da cuenta rápidamente que hay otro papel que tiene también, es la continuación del anterior y tiene ahí también nombres y resultados. Entonces se entusiasma, sigue buscando y está en el último puesto con un puntaje negativo, números complejos. Y Chabuca le dice a Pancha, que ha obtenido ese pésimo puntaje, le dice, uy, con ese puntaje en el próximo examen del 14 de julio, eres fija, cómputo general, cachimba, 2024. Esa es una ironía. Está dando a entender lo contrario de lo que dice. Es una burla fina, sutil, disimulada en alguna forma. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Por ejemplo, si ustedes están conversando y dicen, oye, ¿quién te enseña razonamiento verbal? Ah, me enseña el profesor Arni. El profesor Arni es el profesor que es guapísimo. Así, ¿ah? Guapísimo. Y se entiende que esa es una ironía. Está dando con esa palabra guapísimo, e incluso en ese tono, está dando a entender lo contrario de lo que soy. Yo no soy guapo. Soy consciente de mis limitaciones estéticas, pero tengo un alma hermosa. Por eso soy el terror de las señoras que venden huevitos de codorniz. ¿Ok? Profito, ¿y qué sarcasmo? ¿Qué entiendes por Brando? Ahí dice, yo soy Pancho en la vida, en la vida de verdad. No, Brando, tú no eres Pancho. Tú eres un muchacho que va a superarse. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Tú eres un muchacho que va a salir adelante. Un poco de esfuerzo, un poco de perseverancia, de constancia, de planificación en tu trabajo, y estoy seguro que vas a superar cualquier escollo. Profito, ¿y qué es un sarcasmo? Es una burla sangrienta, es una burla cruel. Eso es un sarcasmo. Profito, entonces tienen una mayor carga semántica que ironía, es mucho más intensa, claro, claro. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, tú estás parado en una calle y hay una persona invidente, está con su bastoncito, ¿no? Y tú has calculado que si el invidente sigue caminando en esa misma dirección, va a chocar contigo. Te va a lastimar probablemente con su bastón. Cualquier persona se aparta de la dirección que va a seguir la persona invidente. Pero tú te quedas parado, no cambias de ubicación. Entonces la persona con habilidades especiales, ¿no? Ahora se le dice así, o invidente, está con su bastoncito. Y parece que le gusta la salsa, porque está así. ¿Ah? Y lo golpea a esa persona que se resistía a cambiar de ubicación. Y esta persona le dice, oiga, señor, ¿qué le pasa? ¿Usted no ve por dónde camina? Esa es una ironía. O perdón, un sarcasmo, una burla cruel.
¿Cómo le vas a decir a un invidente que no ve por dónde camina? ¿Me entiendes? Esa es una burla cruel, una burla sangrienta. ¿Ok? ¿Se entiende o no? Excelente. Ejercicio 2. 2 y 3 para ti. Vamos, dale. Ya no soy invidente, ahora soy el profesor Arny Sánchez. Oye, ¿me has entendido, no? A ver. B. A ver. Josué me dice A y E. Alexandrita B y Maffer B de besito. A ver, veamos la 2. Oh, perdón, sí, la 2. La investigación terminó con la detención del criminal. La detención, o sea, lo apresaron, o sea, lo detuvieron, ¿verdad? O sea, lo aprendieron, pero aprendieron con H intercalada. Entonces, si me dicen a mí, la investigación terminó con la detención del criminal, terminó con la aprehensión. Lo capturaron, lo aprendieron, lo cogieron. ¿Ok? Esa es la clave. ¿Estamos de acuerdo? Profito, ¿y qué cosa es aprehensión? Nunca había escuchado esa palabra. A ver, ¿quién la ha escuchado? ¿Quién la ha utilizado? Aprehensión. Dime. No paso al siguiente ejercicio si no me da una respuesta. Claro, aprehensión es la acción de capturar, de atrapar, ¿verdad? A alguien. Lo aprendieron, lo atraparon, lo capturaron. ¿Mm? La policía aprendió a los delincuentes que en la esquina de Constructores y Avenida La Molina se dedicaban a robar celulares. Lo aprendieron, lo capturaron. ¿Ya? Muy bien. Aquí, en aprehensión. A ver, la palabra aprehensión significa temor de verse contagiado de una enfermedad. Aprehensión es cobardía, temor, pusilanimidad, pero tienes el elemento particular que está referido a un temor, sí, pero de verse contagiado por alguna enfermedad. Hay personas, hijos, que no comparten su botella de agua. No la comparten. Por más sed que tengan, no la o me explico mejor. Dos chicos, uno está que se muere de sed y el otro tiene una botella de agua helada, fresca, deliciosa, y se da cuenta que su amigo tiene una sed extraordinaria y le ofrece, toma, sírvete. Y él dice, no, pero si se advierte que tiene sed, sírvete. No. Tanta es la presión que finalmente acepta. Pero ahí está la botella. Antes de tomar, saca un trapito, lo impregna de alcohol y limpia, ¿verdad? La tapa o limpia la parte superior de la botella. Y recién ahí toma, pero no coloca, no sé si tú te has dado cuenta, no coloca la boca en la botella, sino lo hace en el aire. ¿Por qué hace eso la persona, esa persona? Porque es una persona aprensiva, tiene temor de verse contagiada de una enfermedad. Llegan al extremo de ir a una cena con sus propios cubiertos o de resistirse a vestir prendas de amigos o amigas que no son suyas, porque teme y contagiarse de alguna enfermedad. ¿Me entiendes, verdad? Yo soy una persona aprensiva. Aprehensión tiene relación con
¿Escrúpulo? No. La palabra escrúpulo, ¿verdad? Cuando te dicen, oye, ¿cómo es posible que hayas vendido a ese niño un frasco de Terocal? Si sabes que es un adicto y él te ha dicho que es para su trabajo en el colegio, y tú sabiendo que eso es una mentira, le has vendido. Es que para ti el lucro y la ganancia valen más que la vida y la salud de un niño. ¿Es que acaso eres una persona sin escrúpulos? ¿Has escuchado? Sin escrúpulos. O sea, puede realizar cualquier acción negativa y no le remuerde la conciencia. No tiene escrúpulos. ¿Ok? ¿Me dejo entender o no? Escrupuloso, escrupuloso también se refiere al cuidado, ¿no? Hay que hacer un escrupuloso análisis, ¿no? Un análisis muy minucioso, muy detallado. Por ejemplo, las mujeres, sobre todo, ¿verdad, chicos? Son muy escrupulosas. Nosotros cuando vamos a comprarnos una prenda de vestir, ¿no? Vamos, no sé, pues a Gamarra, ¿no? Al shopping center Gamarra o a cualquier centro comercial. Y llegas a la tienda, la primera tienda que ves, ahí ingresas y ves el primer polo, se lo compras. Pero las chicas no son así. Las chicas se recorren todo el centro comercial, ingresan a todos los stands, se prueban todas las prendas, ¿no? Y luego analizan la costura, la calidad de la tela antes de adquirirlas. Son muy escrupulosas, minuciosas, detallistas. ¿Ok? Entonces no guarda relación con aprehensión, Pepe Lucho. ¿Ya? Muy bien. En la número 3, ¿saben la clave? Quiero que me la dice ya. Nuestro país debería explotar más sus recursos ictiológicos. ¿A qué se refieren recursos ictiológicos, chicos? ¿A qué se refiere recursos ictiológicos? ¿Quién me dice? Marinos, ictios. Correcto, correcto, baby, correcto. Sigue así y vas por buen camino. La ictiología estudia la vida, la flora y la fauna marítimas. Flora, plantas, fauna, los diferentes tipos de peces que habitan o animales que habitan en el mar, ¿no? Los mamíferos marinos, los cetáceos, las algas, todo eso forma parte del campo de estudio de la ictiología, que estudia la vida marina, tanto la flora como la fauna. Y cuando me hablan de recursos ictiológicos, me están hablando de los recursos naturales que nos ofrece nuestro mar, ¿ya? Entonces, nuestro país debería explotar más esos recursos, es decir, debería Aprovechar. capitalizarlos. Claro que sí. Debería capitalizarlo mejor, debería utilizarlo mejor, debería aprovecharlo mejor. Claro, ahí voy a buscar, esa es la clave. Fíjate cómo estoy procediendo. A ver, en la número 4, el programa televisivo se transmitió gracias al patrocinio de la conocida cadena de tiendas de ropa importada llamada Arnis, ¿no? Yo tengo mi puestito en el mercado. Oye, ¿por qué colocas traidor? Alexandra, traidor. Ah, felón. Josué me pregunta, ¿qué es felón? Y su amiguita Alexandra le dice traidor, ¿no? Traidor, claro. Felón es traidor, desleal, infiel. ¿Y cómo puedo yo recordar las palabras? En primer lugar, tienes que tener un diccionario a la mano de manera permanente. En segundo lugar, un cuaderno en el que anotes las palabras, sus definiciones, sinónimos y antónimos precisos y diversos ejemplos. ¿Ok? Es un trabajo sistemático. Sí que quieres mejorar tu vocabulario y dedicarle un tiempo muy importante a la lectura. Si quieres mejorar tu vocabulario a mediano plazo. ¿Ya? Ahora, siempre una palabra, cuando las estés aprendiendo, asóciala a una palabra que tú conozcas. Por ejemplo, si tengo la palabra felón, yo lo asocio a un término que me es más familiar. Infiel, traidor. Infiel, traidor. Felón. Primer tip.
Segundo tip, tip. Contextualiza la palabra. Asóciala a un hecho, circunstancia, referida a los conocimientos que tienes o referida a tu experiencia cotidiana. ¿Me dejo entender? Eso te va a permitir recordar la palabra y su correcta utilización. Por ejemplo, Judas Iscariote traicionó a Cristo. Lo vendió por un puñado de monedas, ¿verdad? Entonces, Judas, que era uno de los más lúcidos apóstoles y era un hombre de confianza de Cristo, finalmente lo traicionó. Entonces, Judas es un traidor, es un infiel, es un desleal, es un felón, traidor. ¿Ok? Entonces, asocias felón, Judas Iscariote. Ah, felón, Judas Iscariote, traidor, desleal, infiel. ¿Ok? Correcto, Alexander. El ex de mi amiga era un felón, claro. Si estuvo contigo, Alexandrita. Y todavía tienes la desfachatez, el descaro, el cinismo de utilizar como ejemplo ese contexto. No, mentira, no creo que sea así, ¿no? Muy bien. Ya, no te distraigas. ¿Qué patrocinio? Pregúntame. Auspicio. Correcto. Patrocinio es el respaldo económico que se da a equipos de fútbol, ¿no? A una empresa, ¿de acuerdo? A cambio de publicidad. Entonces, no sé, ustedes pueden ver que los equipos de fútbol, ¿verdad? Tienen en sus camisetas marcas de una serie de productos, cervezas, no sé, pues, una serie de marcas. Entonces, tú imagínate la chompa de Alianza, ¿no? Con la propaganda de esta compañía de aviación chilena, LAN. LAN creo que se llama, ¿no? LAN. Cuando hacen sus declaraciones, atrás colocan una imagen o imágenes de LAN, ¿no? Un fondo con imágenes de LAN. Y ellos, los de LAN, corren con los gastos, la logística, los premios que reciben los jugadores de Alianza. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de publicidad. Yo hago todo esto, pero todo la publicidad del equipo tiene que salir ahí en nombre de mi empresa, LAN, la empresa de aeronaves LAN. Okay. A eso se llama patrocinio, a eso se llama auspicio, a eso se llama, hay un término de origen inglés, hay un anglicismo que refiere a auspicio y patrocinio. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dime, ¿cuál es? Acá tengo mi viejo diccionario de dudas. ¿Ya? Este diccionario me ha acompañado y es una fuente de consulta para mí muy importante. ¿Cuál es? Ya vi por acá. A ver, indícame. Ilustre. No. ¿Cuál es el ilustre? Estás mal, por favor. No me decepciones. Empieza con E y S. Es. Es. No me digas eslogan. Es. Es. Sponsor. Sponsor. ¿Cómo no vas a conocer esa palabra? Sponsor. Es quien auspicia, es quien patrocina, quien respalda económicamente a una entidad a cambio de publicidad. ¿Ok? Muy bien. Voy a leerte lo que dice mi diccionario de dudas, mi viejo diccionario de dudas, con relación a sponsor. Sponsor. Acá está. Dice, sponsor. Acá está destacado. Dice, sponsor.
esta voz inglesa, tan en boga, tan de moda en los ámbitos deportivo y empresarial, tiene equivalentes castellanos como patrocinador, promotor. En sentido más amplio puede decirse también mecenas. Era uno de los patrocinadores de los Juegos Olímpicos. Ejemplo, la fundación, la fundación se contaba entre los promotores del proyecto, entre los que auspiciaban el proyecto, ¿no? El banco se había convertido en un gran mecenas cultural, en un gran auspiciador, promotor de la cultura. ¿Ok? Y hay algunas otras ideas adicionales que me parecen este, in- no necesario indicarlas, ¿ya? Porque con lo que te he dicho es básico. ¿Ok? Entonces la clave es ahí auspicio. No olvides, sponsor, ¿ya? Es un anglicismo. Ahora se escribe en castellano ESPO, sponsor, ¿no? Y en inglés SP, sponsor. A ver, aquí, ilustre. Ah, aquí sí es ilustre, pues claro. ¿Y por qué llego a esa conclusión? Porque me dicen que fue padre de la patria e influyente líder magisterial. Y fue un influyente líder magisterial, entonces es célebre, famoso, connotado, ilustre, preclaro, eximio, etc. Pregunto, ¿qué se entiende por padre de la patria? Pregunto, vamos. Sí, sí, sí. Respóndeme. A ver, respóndeme, por favor. María Fernanda, Alexander. A ver, Pancha. Pancha, respóndeme. Josué, Nick. Ah, Nick, es un Nick. A ver, ¿qué cosa es? ¿Quién tiene por padre de la patria? ¿Cómo vamos a saber eso, por favor? Pues ya no me decepciones, ¿eh? Busca, busca, busca ahí. ¿A quién se le llama padres de la patria? ¿Ah? No, a un fundador, no. Ahí está, Josué. A los congresistas. Mayormente no, a los congresistas. A ellos se les llama padres de la patria. ¿Ok? ¿Sabe por qué? Porque el año noventa y tantos, 93, 95 antes de Cristo, en Roma, un personaje llamado Lucio Sergio, conocido con el apelativo de Catilina, intentó dar un golpe de Estado en Roma, golpe de Estado que fue desbaratado y denunciado en el Senado romano por parte de eh, Marco Tulio Cicerón. Este personaje, en el Senado romano, pronunció 4 célebres discursos, 4 célebres arengas contra los golpistas, contra aquellos que pretendían infringir la institucionalidad romana de la época. ¿De acuerdo? Y el Senado romano declaró a Marco Tulio Cicerón, que era senador y que defendió la institucionalidad romana de la época contra los golpistas liderados por Lucio Sergio o Catilina. El Senado romano lo declaró a Marco Tulio Cicerón padre de la patria. Y él era senador. Entonces, con el paso del tiempo, se suele llamar a los congresistas o parlamentarios padres de la patria. Aunque esos que están en el Congreso en la actualidad más parecen los padrastros de la patria, ¿no? Muy bien. 6, ya, vamos a correr aquí. 6. Analizando las causas del accidente, se dieron cuenta que fue un hecho deliberado. Ese Brando, padres de la corrupción. Ah, te das cuenta, acá tengo gente que tiene un nivel de conciencia social, ¿no? Correcto. Analizando las causas del accidente, se dieron cuenta que fue un hecho deliberado, es decir, adrede, es decir, un hecho
voluntario. Premedita. Claro. Vamos, en la 7. Los aborígenes se ocultaron en la espesura de la selva para protegerse de los invasores. Ante la presencia de enemigos invasores, los nativos, los aborígenes, los pobladores originarios de estas tierras, ¿verdad? No vieron mejor forma de ocultarse, ¿verdad? De protegerse, ocultándose en la espesura de la selva. Espesura aquí se refiere a la frondosidad, ¿no? Frondosidad, fronda, se refiere a la parte de un árbol caracterizado por su abundante vegetación, su abundantes hojas, abundantes ramas. Un árbol frondoso es un árbol frondoso, un árbol compacto, denso, que tiene gran cantidad de ramas y hojas, ¿de acuerdo? Entonces, aprovechando la frondosidad de la selva, ¿no? La abundancia de vegetación, los aborígenes se ocultaron en esta para protegerse de los invasores. ¿Estamos de acuerdo? Clave la corre. 8. Qué bonito ejercicio. Dame la clave. Dame la clave ¿sabes qué? Y el rastro verbal. Ahí en esa oración hay una palabra importante que te ayuda a determinar el sentido del término subrayado. A ver, ¿cuál es esa palabra? ¿Cuál es ese rastro verbal? Argumentos, claro que sí. Si me están hablando de argumentos, ¿verdad? Los argumentos son razones lógicas que respaldan un punto de vista. Y si estos argumentos son inconsistentes y son tan inconsistentes que generaron o que finalmente terminaron por dejar esos argumentos en ridículo a quien lo planteaba, es decir, en una situación de burla, de risa,